¿Quién te va a parar? 6 minutos pasados de la hora de nuestra linda ciudad de Olavarría, y ya con nosotros el señor Agustín García Pirini. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Cómo andas? Mirá, ¿Todo bien? Estoy muy todo abrigado. el séquito la de cámara me veo muy apellidos. abrigado. ¿Cómo va, Agustín? Bien, muy bien. Vos vas bien. ¿Y el país cómo Bueno, va? también va ahí en vías. Está pasando un momento de Sí. una tormenta, digamos. Que hay que... hay Cuando que uno va pilotear. viajando en avión, por ejemplo, y el piloto le dice, bueno, vamos a atravesar una Ponete el tormenta, cinto. hay que agarrarse fuerte, ¿no? Hay que agarrarse fuerte porque si no, uno se va a tratar a golpes. Así que esto es más o menos parecido, hay que agarrarse Tremendo, Agustín. Nosotros te queríamos preguntar, vamos a arrancar por el tema del censo, Agustín. La gente que hay en nuestro país, Bueno, que no se ha ido por el no me acuerdo bien el sistema. número. El único dato que teníamos más o menos cierto era el número de habitantes. Que ahora no me acuerdo cuánto. Capaz que lo pueden ahí buscar cuánto era. Por el número exacto sí se sabe. Pero después, respecto de los análisis que hace el censo, no hay demasiado dato todavía. Incluso, no sé si vieron que la gente que hizo el censo se está quejando. No sé si por ahí alguno de los que hizo el censo nos puede evacuar esta duda. Pero 47 millones. 47 millones de habitantes. Bueno, la gente por ahí que hizo, que fue censista, todavía no cobró. Dicen que todavía no cobraron los 6.000 pesos que le habían dicho que les iban a pagar por haber hecho el censo. Así que viene todo medio lento. Me parece que el análisis de los resultados, pero incluso lo básico, que es haberle pagado a la gente que lo hizo. Así que por ahí si alguno nos evacúa la duda, a ver si participó del censo y los... Hay gente aún, yo he escuchado, que no ha sido censada. Claro, que todavía no fueron censados. Vieron que al día siguiente, creo que ese viernes mismo del censo, el censo fue el miércoles, al viernes ya habían dicho que no se preocupen los que no fueron censados porque todavía el censo no había terminado. Y nos dieron como una cuestión medio de infinitud, ¿no? Decían, no terminó, y tampoco nos dijeron cuándo iba a terminar, así que quizá todavía no terminó porque gente que no fue censada les habían habilitado el censo por internet, pero vieron que mucha gente por ahí no está como Sí, canchera o para no hacerlo por tiene, internet, sí. no tiene tiempo, no sé, no tiene por ahí la conexión, lo que sea, Está bien. y está esperando todavía la visita. Honestamente no sé cómo van a solucionar ese tema, si es que van a alargar censistas de nuevo, los van a mandar a la calle o si no sé. Creo que no lo han explicado Claro, porque todavía, así sería que igual un poco complicado por el tema de que, bueno, tenés que preguntar a la gente, ¿te censaron o no te censaron? claro, bueno, ya los stickers de la puerta ya no están más, o sea, los dejamos 2 o 3 días y después ya los empezamos a sacar, se salen, bueno. Así que es un lío. A ver, censar un país es súper difícil, pero todavía el dato que tenemos de no tener demasiados datos, justamente, nos da por ahí la pauta de que fue especialmente complicado. Bien. Así que veremos. Hasta ahora no tenemos noticias Nada. del censo. Más allá de por ahí algún número puntual, no tenemos noticias del censo. Bien, bien, Agustín, y hablando de números y cuando vos tenés dinero en el banco, ¿el gobierno puede apropiarse o dejarte o no darte permiso de retirar tu plata? Todos los que tenemos por ahí un poquito más de... Yo no me voy a decir que soy muy grande, pero me acuerdo del 2001, ¿se acuerdan del corralito en el que pasaba esto que justamente decís vos? No sería una locura pensar que eso puede pasar porque en realidad ya pasó. Entonces, vieron que por ahí en ese sentido la hay historia... cosas que se repiten. Claro, la historia nos enseña, ¿no es cierto? Pero nosotros los argentinos ya estamos un poco habituados a todo este tipo de Bien. descalabres. Si puede pasar hoy por hoy, porque estamos en Argentina, mañana puede pasar cualquier cosa y no quiero que me vayan a buscar a mi casa diciéndome, vos me dijiste que no iba a pasar y pasó, te voy a matar. El 7 de julio Claro, a el las 7 de 11 julio la me dijiste... mañana. Y no, en realidad a hoy yo no lo veo probable. ¿Por qué? Porque en realidad un corralito en pesos, digamos, en el 2001 la situación era muy diferente. Acabábamos de salir de una convertibilidad en el que cada peso que se emitía tenía que estar respaldado por dólares. Entonces el dinero del que los bancos disponían no era tan grande como ahora. Ahora la emisión de pesos está bastante más descontrolada, entonces los pesos sobran. No veo que eso vaya a ocurrir, sobre todo con lo último que dijo la ministra de Economía nueva, que dijo, si es necesario vamos a seguir emitiendo, no va a haber grandes cambios respecto de la economía. Entonces me da la pauta que a hoy, según lo que han dicho los políticos, en pesos no va a pasar, no van a limitar nuestras cuentas en pesos.
Sí, lo que va a pasar, lo que pasa es la limitación de nuestras cuentas en dólares. Bien. Los dólares sí están bajo una especie de corralito, ¿no es cierto? No podemos comprar más de 200 y muchísimas personas incluso están exceptuadas de comprar incluso esos 200. Está limitado a 200 como máximo, ¿no? Después de ahí le tenemos que descontar lo que gastamos en Netflix, lo que nos facturan de no sé qué en dólares, todo eso se descuenta de nuestro cupo de 200 hasta cero. Entonces, y mucha gente ya de por sí no puede acceder a eso tampoco porque por ahí cobró algún beneficio de parte del Estado. A ver, Claro, yo casi eso la te iba mitad a de nuestra preguntar, ¿cuáles población. son los requisitos para ir a comprar? cualquier Porque te cualquier requisito. preguntan para qué los querés. Para o- sacarte, bueno, para ir y comprarlos, primero uno tiene que contar con la aprobación de la AFIP. Es decir, primero lo que se tiene que hacer es tener una cuenta bancaria. Sin una cuenta bancaria en dólares yo no lo puedo comprar. Necesito tener una cuenta bancaria en dólares ya con la dificultad que eso requiere, porque no todos los bancos están ofreciéndole a todo el mundo cuentas bancarias. Se las cobran, no es tan fácil como antes. Entonces ya la primera traba la tenemos ahí. Segundo, que cuando uno hace la operación, si uno tiene cuenta en dólares y todo, entra al banco por internet que cada uno tenga, informa que quiere hacer la operación, quiero comprar dólares, por más de que tenga el saldo en pesos, uno tiene que agregar ahí su número de quit o quill, y ahí se manda una especie de pedido de autorización del banco a la AFIP para ver si la persona está en condiciones o no de comprar los dólares que acaba de ingresar que quiere comprar. Ahí la AFIP lo puede trabar. A esa compra la puede trabar de manera instantánea por un montón de causas. Por ejemplo, recibir cualquier tipo de ayuda de parte del Estado, cualquiera, o haberla recibido en los últimos 3 años. Por ejemplo, IFE, ATP, incluso planes que uno no pidió. Por ejemplo, si nosotros somos empleados de una empresa que en su momento solicitó el ATP, que era, ¿se acuerdan?, la mitad del sueldo durante la pandemia, la mitad del sueldo se hacía cargo el Estado de pagarla. No la pedía el empleado, la pedía la empresa. Sin embargo, todos los empleados que recibieron ese beneficio no pueden comprar dólares, aún ellos no habiendo pedido el beneficio, ¿no? Lo pidió la empresa. Entonces, todas esas personas no pueden comprar dólares. Ciertas escalas de monotributo tampoco pueden. Hay un montón de trabas. Si uno no cae en todas esas trabas, la operación se valida, AFIP informa que se puede hacer y se depositan los dólares en la cuenta automáticamente. O sea que si nosotros tenemos una caja de ahorro y cobramos sueldo por la caja de ahorro, Sí. también Necesita primero una caja de permiso? ahorro en dólares. Ah, ok. Sí o sí. Sí o sí. Porque la operación uno tiene que especificar a qué cuenta en dólares quiere ir los dólares que está comprando. Claro. Y no puede ser una cuenta a nombre de otra persona. Tiene que ser una cuenta en dólares a nombre propio, a nombre de la persona que lo está haciendo. Entonces, si uno tiene una caja de ahorro en pesos, necesita también una caja de ahorro en dólares para hacer la operación. Si no, no la va a poder hacer. Bien. Y vi una nota que dice fuerte castigo para ADRs. ¿Qué son los ADRs? Bueno, los ADRs son un instrumento. Primero voy a explicar los dos instrumentos. Sí. Por un lado están los ADR y por el otro lado están los CDR. Nosotros hace un tiempo atrás habíamos charlado un poco sobre los CDR, que son instrumentos, son títulos, digamos, o bonos. ¿Se acuerdan que explicamos también lo que era un bono? Que es como si fuese una acción, ¿no? Uh-huh. Las acciones. Cuando dicen uno compra acciones de tal empresa, bueno, los CDR son acciones de empresas extranjeras que yo puedo comprar en Argentina. Por ejemplo, no sé, quiero comprar acciones de Walmart, quiero comprar acciones de, qué sé yo, una empresa grande que se imaginen que es internacional, puedo comprarlas acá en Argentina y esas acciones en Argentina reciben el nombre de CDR. Son empresas de afuera, de las cuales yo puedo comprar una acción, es decir, un cachito de la empresa, acá en Argentina en pesos. El ADR es lo opuesto, es decir, que son acciones de empresas argentinas, pero que se pueden comprar afuera, en bolsas que son extranjeras. Es decir, si una persona que vive en Nueva York y quiere comprar acciones de Mercado Libre porque ve que es una empresa muy buena, Argentina, puede comprar ADRs de Mercado Libre. Si una empresa que también vive, no sé, en Londres y le gusta Despegar.com, que es una empresa argentina, puede comprar tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa? Esas empresas están, digamos, influenciadas por la situación económica argentina, ¿no es cierto? Al ser argentinas, están expuestas a los vaivenes de la política. Entonces esos ADR se derrumbaron. ¿Por qué? Porque son las acciones que se compran afuera de empresas argentinas. Si la economía argentina va mal, el ADR empieza a caer automáticamente porque nadie lo quiere.
Entonces, como nadie quiere comprar esos ADR, el precio de algo que nadie quiere comprar empieza a bajar. ¿Se entiende? Porque por un montón de cuestiones, pero no me da el beneficio que quiero, no me interesa tanto, tiene muchos problemas, entonces mejor lo largo. Por un montón de cuestiones. Entonces ahí el precio del ADR de esa acción de una empresa argentina que yo compro afuera empieza a caer. Bien. Que es algo, por ejemplo, lo inverso pasa con los CDR. Porque el CDR, ¿qué pasa? Si la empresa de afuera le va bien, yo acá tengo que pagar más por el CDR, porque es la acción que yo pago acá en Argentina. Sobre todo con la inflación que hay, los CDR se compran en pesos. Necesito más pesos para comprar la misma acción que antes compraba por menos, porque todo sube, el CDR también sube. Con los ADR no pasa porque el ADR cotiza en dólares afuera. Entonces ahí tenemos un problema mayor. Bien, muy clarito. Agustín, y siguiendo la línea de esta de empresas y acciones y comprar, ¿cuál es la diferencia entre un empresario y un emprendedor? ¿Se puede decir que un emprendedor es un empresario? Yo creería que son diferentes, pero le voy a explicar por qué. Ahí tienen similitudes. Sí puedo decir que un emprendedor es un empresario, pero quizá no todos los empresarios son emprendedores. Entonces ahí tenemos una diferencia que hace que no sean sinónimos. En primer lugar, siempre nos imaginamos que por ahí el empresario es una persona que es dueña de una empresa gigante y por ahí que tiene un montón de empleados y que maneja un montón de plata. Bueno, eso a veces es cierto, a veces no. Puede haber empresarios que son dueños de sus empresas y puede haber empresarios que administran una empresa y no son dueños de la empresa que administran. Que, por ejemplo, tenemos empresas que son muy grandes. Por ejemplo, no sé, YPF, que es una empresa enorme, pueden ser sociedades anónimas de los cuales no se sabe bien el dueño, porque cada cual, hay muchos dueños que son partes de esa empresa, y sin embargo la persona que maneja la empresa, que es un empleado de toda esa gente, de todos esos dueños, es también un empresario, por el hecho de que administra o dirige una empresa. No necesariamente tiene que ser el dueño de la empresa. El dueño es un empresario, pero el que administra la empresa también es un empresario, es un empleado de alto rango, como le diríamos, claro, ¿no es cierto? Sí. El gerente de una empresa también puede ser un empresario. En cambio, el emprendedor siempre, para mí, en mi valor emocional, tiene un poquito más de rédito incluso, porque el emprendedor es aquel que tiene una idea, la financia normalmente con capital propio, es decir, se la juega, ¿no es cierto? Se tira la pileta con el capital propio. Y siempre hay una cuestión de un liderazgo mucho más involucrado que un empresario. El empresario va a tener su grupo de gente que lo va a ayudar a dirigir la empresa, porque estamos hablando de otra dimensión, de otro nivel de empresas. El empresario tiene el emprendedor tiene una manera de dirigir la empresa mucho más involucrada, mucho más en el medio de sus empleados. ¿Se acuerdan que antes en el colegio veíamos los organigramas de las empresas y poníamos el gerente en el cubito acá arriba, abajo el subgerente con los diferentes encargados de cada área, y era como una estructura bien piramidal, con el jefe en la cabeza de este organigrama, ¿no? El emprendedor, y lo que normalmente se está haciendo ahora en todas las empresas, esta manera de conducir mucho más novedosa de liderazgo, es el emprendedor en el centro de la empresa y alrededor todos los empleados y los encargados de cada área. No hay este sentido de verticalidad, sino que hay un sentido mucho más de equipo y de que el gerente, el encargado, el emprendedor, se encarga un poquito de todo, está un poquito al tanto de todo. Más que nada porque el capital es el propio, ¿no? Claro. La plata que el que está poniendo soy yo, entonces siempre estoy un poco más involucrado en todo y me intereso por cómo funciona cada área, involucrado en cada área, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí el emprendedor tiene un mérito muy importante y una cosa que hay que reconocer todo el tiempo, ¿no? Porque no es fácil emprender un negocio, no es fácil dirigirlo. Y más allá de los vaivenes de la economía, en ningún lado del mundo, digamos, es sencillo emprender un negocio y arriesgarse a hacerlo, ¿no? Siempre uno pone, a nadie le cuesta, a nadie le es fácil juntar dinero de la noche a la mañana, entonces Claro. siempre uno pone mucho esfuerzo y mucho sacrificio en las empresas. Entonces el emprendedor creo que tiene un involucramiento mucho mayor, me parece, en el ámbito de la empresa. Y el emprendedor, por ejemplo, a la hora de armar todo, ¿qué tiene que tener en cuenta? Lo primero que hay que tener en cuenta, me parece, es una idea. ¿No es cierto? Lo primero que tiene que tener es una buena idea.
No hace falta que sea una idea novedosa ni creativa en el sentido de algo que nunca nadie emprendió. Y tenemos casos muy, por ahí Pablo que está con el tema de las redes sociales, casos muy novedosos. Había una red social, por ejemplo, antes cuando yo era chico, que se llamaba MySpace. MySpace era una red social justamente que después dejó de existir y se creó Facebook. Facebook era como una especie de mejora a la empresa, ¿no es cierto? Entonces, no hizo falta que a Facebook se le ocurra hacer una red social que antes no existía, sino que mejoró la que ya había antes y en definitiva se la terminó comiendo, ¿no? Buscadores pasa lo mismo. Yahoo, había un buscador que se llamaba Altavista antes, dejaron de existir porque Google tomó el mercado. Era un buscador igual que otros, pero empezó a mejorar ciertas cosas que hizo que la gente empiece a preferir ese buscador por sobre otros. No fue una idea súper creativa ni algo que nunca se había inventado. Era algo que modificaba un poco la realidad que ya existía. Buscadores ya existían, redes sociales ya existían, pero le dio una vueltita de tuerca que hizo que la gente empiece a elegir a ellos y no a otros. Entonces, una idea que cambie un poco la concepción que nosotros tenemos en algo. No es tan importante salir con algo que nunca a nadie se le ocurrió, sino mejorar algo que ya existe y a ver qué toque propio le puedo dar. Entonces, la primera barrera que se encuentra el emprendedor es ese, porque el gran desafío es eso, sostener, que aparte es lo que me va a motivar, ¿no es cierto?, a crear la empresa. Tener un sueño de modificar algo que a mí, de la realidad que a mí no me satisface del todo y darle con todo a eso, ¿no es cierto? Y seguir esa idea. Ese es el componente principal que tiene que tener el emprendedor. Y muchas veces por ahí se falla en eso, en esa visión clara de qué es lo que yo quiero ofrecer, que mi mismo rubro está ofreciendo ahora, pero a mí no me gusta del todo, ese cambio. Entonces eso es lo que va a mantener mi empresa, creo yo. Yo no soy un emprendedor, así que estoy hablando de la teoría, pero es lo que va a mantener mi empresa a flote, ¿no? ¿Y financieramente, Agustín? Financieramente, de todo, porque tenemos, en primer lugar, tenemos costos de empleados, tenemos costos de impuestos, tenemos siempre muchas imprevisiones al principio. No sabemos cuánto vamos a recaudar al principio, cuánto vamos a ganar, cuál va a ser nuestro margen de ganancias, cuánto de todo lo que invertí lo voy a poder recuperar en corto, mediano, largo plazo. Siempre cuando creamos una empresa tenemos que tener yo creo no sé si la tranquilidad, pero la perspectiva al menos de que al principio no voy a recaudar lo que yo pienso recaudar y que voy a tener que seguir apostando por a un mediano plazo al menos, seguir invirtiendo, seguir dándole forma a la idea, que es donde muchas empresas se quedan ahí en el camino, ¿no? O sea, si vemos de los emprendimientos, si uno hace un estudio de emprendimiento, son muy interesantes los estudios de emprendimiento porque justamente muestran estas dos cosas. Primero, que las empresas que más éxito tienen no son las que tienen ideas que antes no existían, sino que mejoran las existentes. Y segundo, que las empresas, la mayoría de los emprendimientos se cae de 6 meses a 1 año de haberlo creado. Si supero ese tiempo es porque evidentemente estoy encontrándole la vuelta a ir creando, a dándole ese toque adicional que yo quiero darle. Pero la mayoría no dura mucho más que eso porque a veces digo, bueno, abro un negocio de ropa más, abro un kiosco más, claro, abro esto. Exacto. Y no hace nada distintivo a lo que, ¿no es cierto?, a lo que ya existe. Bien. Agustín, consulta. Hoy salió hablando un economista argentino y dijo, la gente va a tener que cuidar mucho más el dinero. ¿Qué consejo podemos dar a lo que hoy escuchamos, el tema plata, tema dólar, tema billete? ¿Qué consejo le podemos dar a la gente con respecto a eso que se tiró en el aire? Bueno, primero me parece importante ahorrar. Por ahí que parece como que no lo vamos a poder lograr. Pero ¿por qué es importante? Porque es un momento de mucha incertidumbre, es un momento en el que no sabemos bien si la luz va a subir, cuánto voy a pagar a fin de mes de gas, qué va a pasar con mi sueldo respecto de la inflación. Y va a ser muy necesario tener una especie de salvavidas ahí que nos permita dormir más tranquilos, que es el ahorro. Si yo sé que tengo que dispongo, no sé, de cualquier cosa, de 5.000 pesos ahorrados en un sobre ahí, guardados en algún lado, sé que si me viene un poquito más de gas o si de repente gasté más en el supermercado de lo que iba a gastar, como normalmente nos está pasando a todos ahora. Yo tengo una lista de supermercado, no me salgo mucho de eso porque no me gusta el supermercado, entonces voy, compro, manoteo lo que está ahí y nada más. Y siempre gasto más, ¿no es cierto? Comprando lo mismo, las mismas marcas, todo igual. Y siempre gasto cada vez más. Entonces lo vemos todos en el supermercado. Teniendo ese salvavidas ahí que nos puede
dar por ahí un respiro cuando lo necesitamos nos va a traer un poco más de paz. Siempre ahorrar un porcentaje. Yo entiendo, yo sé que los gastos son cada vez mayores, que en realidad ahorrar es cada vez más difícil, pero un porcentaje del sueldo, digamos, bueno, el 5%, el 2% de mi sueldo, no lo pienso, lo agarro, lo meto en un sobre. Y no lo cuento ni siquiera como disponible para gastar. Y segundo, gastos hormiga. Los pequeños agujeros hunden un gran barco. Tomémonos el tiempo de ver en qué se nos va el dinero. Es muy importante, muchas veces nos sorprendemos. Por ahí vamos y compramos una gaseosa 2 o 3 veces por semana y en eso se nos va muchísima plata y no nos damos cuenta porque son 200 pesos hoy, sí. 200 pasado mañana, no nos damos cuenta, pero el mes tiene 30 días y si sacamos la cuenta en el mes es mucho. Y tercero y último, me parece que no es momento de hacer grandes cambios en nuestras finanzas. Cosas que por ahí nos incrementen mucho los gastos, cosas que por ahí nos requieran mucho dinero. Por ahí no es momento de salir como locos y cambiar la tele porque no la necesito, o cosas así, ¿no es cierto? No, mantenerse más o menos quietos hasta ver qué pasa. ¿Para qué querés esto? Claro, si uno gasta dinero en las cosas que no necesita, no va a tener dinero para gastar en las cosas que sí necesita. Entonces, hasta que al menos pase esta turbulencia de la que estamos hablando, mantenerse más o menos así, quietos, sin demasiado gasto que nos modifique la estructura de nuestra casa, que nos modifique las cuentas de la casa. Bien, acá Karina Conde puso un meme que dice: tenés que ahorrar dinero para emergencias. Yo, dice, tengo emergencia todos los días. Claro, bueno, tal cual. Tal cual. Pero es importante tener ahí algo que cuando llegue la factura de gas, con el aumento que nos dicen que va a llegar, no me agarre ahí o cuando se rompe algo, por ejemplo. O cuando se rompe algo, porque después si no, muchas veces caemos ahí en pedirle plata a alguien o alguna cosa y después terminamos peor. Entonces yo sé que cuesta ahorrar y me cuesta a mí personalmente también, pero hay que hacerlo porque es seguridad para el día de mañana. Bien. Muy bueno, Agustín, muchas gracias. Muchas gracias. Así que clave para estos momentos, ahorrar Ahorremos. Y no modificar demasiado los gastos. Quedarnos así, no revolver demasiado el avispero de la casa. Gasto hormiga, como dijiste, ¿no? Gastos hormiga, exacto. Gastos hormigas. Interesante forma de verlo porque uno dice cómo una hormiga hace un cambio, ¿no? Provisión para el invierno de a poquito. Claro, pero por eso, fíjate, hojita por hojita uno no le da valor, pero te comió la planta. Exacto. ¿No? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Ya les digo, por ahí uno cuando se toma 1 o 2 semanas para ver los gastos de la casa y los anota, va a ver que a veces que digo que un mes está bueno, pero menos también. Nos damos cuenta, por ahí salimos a comprar comida o alguna gaseosa para los chicos, es un montón de plata que se nos va. Realmente, si uno se la cuenta, no parece todos los días porque son 200 acá, 100, pero si uno se la cuenta en mensual, ahí tiene o la frase dimensión típica que uno dice: ay, no lo hago nunca, una vez al mes, ¿qué me hace? Si es una vez al mes no hay problema. Yo la otra vez estaba hablando con uno de los chicos que decía: bueno, ahorré esto y después me lo gasté en una cena. Está perfecto porque te va a parar. Lunes a viernes de 10 a 12 horas con Pablo Moschiar y Vanessa Campos Gómez. Mira en vivo redivisiónradio.com y la 103.5.